Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy Ande y hoy estoy súper emocionada de hablar de algo que, creo, nos tiene a todos un poco, bueno, hablando. Y es la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Ya saben, este hombre, aparte de ser un tremendo actor, es un imán de atención, y esta entrevista no fue la excepción. Así que hoy vamos a sumergirnos en la reacción general, en lo que se ha dicho, en lo que se ha sentido y por supuesto, en mi opinión personal sobre todo el asunto. Así que si son fans de Kerem, si les gusta el chismecito de las celebridades, o simplemente quieren estar al día con lo que está pasando, se quedaron en el lugar correcto. Y hablando de estar en el lugar correcto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta entrevista. Empecemos por lo básico, ¿de qué trató la entrevista? Bueno, Kerem Bürsin, como siempre, derrochando encanto, habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus perspectivas sobre la vida, sobre el amor, sobre su visión del mundo. Y por supuesto, inevitablemente salieron a la luz temas relacionados con su vida personal, incluyendo, oh sorpresa, sus relaciones pasadas y presentes. La entrevista fue bastante extensa y detallada, lo que nos dio mucho material para analizar y sobre el cual debatir. Ya saben, en estos casos, cada palabra, cada gesto, cada silencio, todo cuenta. La reacción general, para serles sincera, fue mixta. Hubo por supuesto el grupo de fans incondicionales, que como siempre apoyaron a Kerem, celebrando su honestidad, su autenticidad y su forma de ser. Lo elogiaron por ser sincero, por no tener miedo de hablar abiertamente sobre sus experiencias y por compartir sus pensamientos. Y por supuesto, aplaudieron su profesionalismo y su talento. Pero por otro lado, también hubo críticas. Algunos consideraron que la entrevista fue demasiado personal, que revelaba demasiado de su vida privada. Otros cuestionaron ciertas declaraciones, especulando sobre los detalles y las intenciones detrás de las palabras de Kerem. Y como es usual en estos casos, las redes sociales explotaron con comentarios, análisis y debates de todo tipo. En general, creo que la entrevista generó mucha conversación. Nos dio mucho sobre lo que hablar, sobre lo que pensar y sobre lo que opinar. Y ese es, creo, el objetivo principal de una entrevista como esta, generar interés, suscitar debate y mantener al público involucrado. Ahora, quiero entrar un poco más en detalle sobre algunos de los temas que se abordaron en la entrevista, y sobre las reacciones más significativas que generaron. Asterisco profundizando en los temas clave, un análisis detallado asterisco. Uno de los temas más comentados, por supuesto, fueron sus relaciones pasadas. Kerem, sin entrar en detalles específicos, habló sobre sus experiencias sentimentales, sobre lo que aprendió de ellas y sobre cómo estas relaciones lo han ayudado a crecer como persona. Hubo quienes aplaudieron su madurez y su capacidad de reflexionar sobre el pasado. Otros, en cambio, criticaron la forma en que abordó el tema, sugiriendo que pudo haber sido más discreto o que sus respuestas fueron ambiguas, dejando espacio para la especulación. Este enfoque, el de hablar sin revelar demasiado, es un arte en sí mismo. Permite al entrevistado ser auténtico, mostrar su evolución personal y su capacidad de análisis, pero al mismo tiempo protege su privacidad. Es una línea muy fina, y la percepción de si se cruza o no esa línea varía mucho según el espectador. Algunos sienten que es un acto de transparencia, que demuestra que no tiene nada que ocultar, mientras que otros pueden interpretarlo como una estrategia para mantener el misterio y seguir generando interés. En el contexto de las relaciones pasadas, la ambigüedad puede ser vista como una forma de respeto hacia las personas involucradas. Evitar detalles específicos protege a terceros de la exposición mediática y evita que se les coloque en una posición incómoda. Al mismo tiempo permite al entrevistado hablar sobre el impacto que esas relaciones tuvieron en su vida, sin necesidad de entrar en detalles escabrosos. Es una forma de honrar el pasado sin revivirlo en público de una manera que pudiera resultar perjudicial para alguien. La reflexión sobre el crecimiento personal, en cambio, fue bien recibida por la mayoría. El hecho de que Kerem pudiera analizar sus relaciones pasadas desde una perspectiva de aprendizaje demostró su capacidad de introspección y su deseo de mejorar. Esto es algo que la audiencia valora mucho, ya que muestra una faceta humana, vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Es una forma de conectar con el público a un nivel más profundo, más allá de la imagen del actor famoso. Otro tema que generó mucho interés fue su visión del futuro.
Kerem habló sobre sus proyectos profesionales, sobre sus metas y sobre sus ambiciones. Dejó claro que está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y que está dispuesto a asumir nuevos retos. Esta parte de la entrevista fue muy bien recibida por sus fans, que esperan con ansias sus próximos trabajos. Sin embargo, también hubo quienes expresaron dudas sobre sus futuros proyectos, o quienes consideraron que estaba dando demasiadas expectativas. Las expectativas son un arma de doble filo en el mundo del entretenimiento. Por un lado, generan entusiasmo y anticipación, y pueden impulsar el éxito de un proyecto. Por otro lado, pueden ser difíciles de cumplir, y si las expectativas son demasiado altas, el resultado final puede decepcionar. Kerem, al hablar de sus proyectos futuros, sabe que está jugando con fuego. Está vendiendo una imagen de ambición, de innovación y de trabajo constante. Y eso es atractivo para sus fans, que quieren verle triunfar y evolucionar. Pero también es consciente de que cada promesa debe cumplirse. Cada proyecto nuevo debe ser un éxito, o al menos, un paso en la dirección correcta. La duda que expresaron algunos sobre sus proyectos futuros es comprensible. El mundo del entretenimiento es volátil y competitivo. No hay garantías de éxito y los fracasos son inevitables. Es natural que la gente se pregunte si Kerem podrá cumplir con las expectativas que él mismo ha generado. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio, y los proyectos suelen ser el resultado de un proceso complejo que involucra a muchos profesionales. La visión de un actor, por talentoso que sea, no siempre se materializa tal y como la concibe. Factores como el presupuesto, el equipo creativo, las negociaciones con las cadenas y las decisiones de marketing pueden influir en el resultado final. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de su estilo de vida. Kerem habló sobre su interés por el medio ambiente, por la sostenibilidad y por el bienestar social. Esta parte de la entrevista, en mi opinión, fue muy interesante porque nos muestra un lado más personal del actor, un lado preocupado por el mundo que lo rodea. Fue muy bien recibida por muchos, que elogiaron su compromiso con causas importantes. Este aspecto de la entrevista es crucial, ya que permite al público conocer a Kerem más allá del actor famoso. Nos muestra que es una persona con inquietudes, con valores y con una visión del mundo. En un momento en que la conciencia social y la preocupación por el medio ambiente están en alza, este tipo de declaraciones son muy bien recibidas. El hecho de que Kerem se preocupe por la sostenibilidad y el bienestar social lo convierte en un modelo a seguir para muchos. Es una forma de demostrar que el éxito y la fama no tienen por qué ir en detrimento de la responsabilidad social. Al contrario, Kerem está mostrando que se puede utilizar su influencia para generar conciencia y promover cambios positivos. *** Mi opinión personal, desmenuzando la entrevista ***. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo esto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿verdad? En primer lugar, creo que Kerem Bürsin es un hombre muy inteligente y consciente de su imagen pública. Sabe cómo manejar las entrevistas, cómo responder a las preguntas y cómo mantener al público interesado. Y creo que en esta entrevista lo demostró una vez más. La inteligencia emocional y la capacidad de adaptación son habilidades esenciales para una figura pública. Kerem, al ser consciente de su imagen pública, demuestra que entiende el juego mediático y sabe cómo jugar sus cartas. No es un actor que se deja llevar por la corriente, sino que tiene una estrategia y sabe cómo controlarla. La conciencia de su imagen pública no significa que sea una persona superficial o falsa. Al contrario, puede ser una forma de protegerse y de asegurarse de que su mensaje llegue al público de la forma en que él quiere. Es una forma de comunicar su verdad sin ser malinterpretado. En segundo lugar, creo que Kerem es una persona auténtica. No tiene miedo de ser él mismo, de mostrar su personalidad y de compartir sus pensamientos y sentimientos. Y eso, creo, es algo muy valioso en un mundo donde la superficialidad y la falsedad son tan comunes. La autenticidad es un valor cada vez más apreciado en la sociedad actual. Vivimos en un mundo saturado de imágenes y de mensajes prefabricados, y la gente busca cada vez más la verdad y la honestidad. La capacidad de ser uno mismo, de mostrarse vulnerable y de compartir las propias experiencias es algo que conecta con la audiencia de una manera profunda. En tercer lugar, creo que Kerem es un profesional muy talentoso. Su trabajo habla por sí solo, y es evidente que se toma su carrera muy en serio. Y esto se refleja en su dedicación, en su compromiso y en su pasión por lo que hace.
El talento, la dedicación y la pasión son los ingredientes clave para el éxito en cualquier profesión, y en el mundo del entretenimiento son aún más importantes. Kerem, al ser un profesional talentoso, se ha ganado el respeto de la crítica y del público. Su trabajo habla por sí solo, y eso es algo que no se puede negar. En cuanto a las críticas, creo que son inevitables. Cuando eres una figura pública, es imposible complacer a todos. Siempre habrá quienes estén de acuerdo contigo, quienes te apoyen y quienes te critiquen. Lo importante es saber manejar esas críticas, aprender de ellas y seguir adelante. Las críticas son parte del juego para cualquier figura pública. Es imposible evitar las opiniones negativas, pero la clave está en cómo se reacciona ante ellas. Kerem, al ser consciente de las críticas, demuestra su capacidad de resiliencia y su capacidad de seguir adelante. No se deja afectar por las opiniones negativas, sino que las utiliza como una oportunidad para crecer y mejorar. Y finalmente quiero decir que admiro mucho a Kerem por su valentía, por su sinceridad y por su integridad. Es un actor que no tiene miedo de ser diferente, de romper moldes y de seguir su propio camino. Y eso, creo, es algo que debemos celebrar y reconocer. La valentía, la sinceridad y la integridad son valores muy importantes, y Kerem, al poseerlos, se convierte en un ejemplo a seguir para muchos. Es un actor que no tiene miedo de ser él mismo, de ser fiel a sus principios y de seguir su propio camino. Y eso es algo que merece ser reconocido y celebrado. ***, el impacto real de la entrevista, más allá del chismecito, ***. Pero ¿cuál fue el impacto real de la entrevista? Creo que más allá de las reacciones individuales y las opiniones personales, la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair tuvo un impacto significativo en varios niveles. En primer lugar, reforzó su imagen pública. Kerem demostró una vez más que es un hombre inteligente, carismático y con un gran sentido del humor. Su capacidad para hablar abiertamente sobre temas personales y profesionales lo hizo aún más atractivo para su público, y consolidó su posición como una de las figuras más populares y respetadas del mundo del entretenimiento. El refuerzo de la imagen pública es uno de los objetivos principales de una entrevista como esta. Kerem, al mostrar su lado más humano, carismático y divertido, se ha ganado aún más el cariño del público. Su capacidad para hablar abiertamente sobre temas personales y profesionales demuestra su confianza y su transparencia, lo que lo hace aún más atractivo. En segundo lugar, la entrevista generó un gran interés en sus próximos proyectos. Los fans, ansiosos por saber qué está preparando Kerem, comenzaron a seguir de cerca sus movimientos, a estar atentos a sus redes sociales y a especular sobre sus futuros trabajos. Esto, sin duda, beneficiará a Kerem y a sus futuros proyectos. La anticipación es una herramienta muy poderosa en el mundo del entretenimiento. La entrevista de Kerem, al hablar de sus proyectos futuros, ha generado un gran interés en su trabajo. Los fans, ansiosos por saber qué está preparando, están más atentos a sus redes sociales y a sus movimientos. Esto sin duda beneficiará a Kerem y a sus futuros proyectos, ya que el interés del público se traduce en audiencia, en apoyo y en éxito. En tercer lugar, la entrevista generó un debate sobre temas importantes. La entrevista abordó temas como el amor, la familia, la carrera y el medio ambiente. Estos temas generaron conversaciones y reflexiones entre el público, y contribuyeron a crear conciencia sobre cuestiones relevantes. La entrevista, al abordar temas como el amor, la familia, la carrera y el medio ambiente, ha generado un debate sobre cuestiones importantes. Esto demuestra que Kerem, además de ser un actor talentoso, es una persona con inquietudes y con una visión del mundo. Su entrevista ha contribuido a crear conciencia sobre temas relevantes, y ha generado conversaciones y reflexiones entre el público. ***, detalles técnicos y de producción, un análisis detallado ***. Y ahora, quiero hablar un poco sobre la entrevista en sí, desde un punto de vista más técnico y de producción. La entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair fue muy bien producida. La calidad del vídeo fue excelente y la edición fue impecable. El ambiente de la entrevista fue relajado y agradable, lo que permitió a Kerem sentirse cómodo y expresarse con naturalidad. Y por supuesto, la elección de Vanity Fair como medio fue acertada. Vanity Fair es una revista de prestigio que llega a un público sofisticado y exigente, lo que ayudó a darle a la entrevista una mayor visibilidad y credibilidad. La producción de una entrevista es un trabajo complejo que involucra a muchos profesionales.
La calidad del vídeo, la edición, el ambiente y la elección del medio son factores clave que influyen en el éxito de la entrevista. En el caso de la entrevista de Kerem Bürsin, todos estos elementos fueron muy bien cuidados. La calidad del vídeo, la edición impecable y el ambiente relajado permitieron a Kerem sentirse cómodo y expresarse con naturalidad. Esto, a su vez, se tradujo en una entrevista interesante y atractiva para el público. La elección de Vanity Fair como medio fue muy acertada. Vanity Fair es una revista de prestigio que llega a un público sofisticado y exigente. Esto ayudó a darle a la entrevista una mayor visibilidad y credibilidad, y a posicionar a Kerem como una figura relevante en el mundo del entretenimiento. *** El fenómeno de las redes sociales. Un ojo en la reacción digital ***. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de las redes sociales. Como era de esperar, Twitter, Instagram y TikTok explotaron con comentarios, memes y análisis de todo tipo. Los fans compartieron sus opiniones, debatieron sobre los temas que se abordaron en la entrevista y crearon contenido relacionado con el actor. Algunos usuarios crearon vídeos analizando cada una de las palabras de Kerem, otros compartieron fotos y vídeos de sus trabajos anteriores, y otros simplemente expresaron su admiración y apoyo. Las redes sociales son el termómetro de la popularidad y el interés del público. La reacción en redes sociales a la entrevista de Kerem fue masiva y diversa. Los fans compartieron sus opiniones, debatieron sobre los temas que se abordaron en la entrevista y crearon contenido relacionado con el actor. La creación de contenido por parte de los fans, como vídeos analizando cada una de las palabras de Kerem, fotos y vídeos de sus trabajos anteriores, y expresiones de admiración y apoyo, demuestra el impacto de la entrevista y el cariño que el público siente por el actor. Los memes, por supuesto, fueron un elemento clave. Las redes sociales se llenaron de memes divertidos y creativos, utilizando frases y gestos de la entrevista para crear situaciones cómicas y originales. Los memes son una forma de expresión muy popular en la actualidad, y son una herramienta efectiva para generar engagement y viralizar contenido. Los memes son una forma de expresión que se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Los memes basados en la entrevista de Kerem demuestran el impacto que tuvo en el público, y la capacidad del actor para generar interés y conversación. En general, la reacción en redes sociales fue positiva. La entrevista generó un gran interés y entusiasmo, y contribuyó a fortalecer la imagen pública de Kerem Bürsin. La reacción positiva en redes sociales demuestra el éxito de la entrevista. La entrevista generó un gran interés y entusiasmo, y contribuyó a fortalecer la imagen pública de Kerem Bürsin. ***. En conclusión, reflexiones finales y un cierre emocionante ***. En resumen, la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair fue un evento importante. Generó mucha conversación, debate y análisis. Nos dio mucho sobre lo que hablar y lo que pensar. Y en mi opinión, fue una entrevista bien lograda, que demostró una vez más el talento, la inteligencia y el carisma de Kerem Bürsin. La entrevista, en definitiva, fue un éxito. Generó mucha conversación, debate y análisis, y demostró una vez más el talento, la inteligencia y el carisma de Kerem Bürsin. Así que para resumir los puntos principales de este vídeo, hablamos sobre la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair, analizamos las reacciones generales y específicas, compartimos mi opinión personal y exploramos el impacto de la entrevista en diferentes niveles. Espero que la audiencia haya disfrutado del análisis exhaustivo que se ha realizado sobre la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair, abordando sus diferentes aspectos y desentrañando su impacto en diversos ámbitos. Se han cubierto los temas clave, las reacciones del público, la opinión personal y el impacto en las redes sociales, culminando con una reflexión final sobre el éxito de esta entrevista. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la entrevista de Kerem. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen una opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. El diálogo con la audiencia es esencial para crear una comunidad sólida. La invitación a dejar comentarios y a debatir demuestra el interés genuino por conocer las opiniones de los demás, y fortalece el vínculo entre el creador de contenido y sus seguidores. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme. El cierre es un llamado a la acción. Se recuerda a la audiencia la importancia de interactuar con el contenido, de compartirlo y de suscribirse al canal para no perderse las futuras actualizaciones. El final es cálido y cercano, creando una sensación de comunidad y de conexión personal. Un abrazo enorme es una forma de agradecer a la audiencia por su tiempo y apoyo.